Tres, dos, uno, empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde en esta charla coloquio online, que es lo que nos imponen los tiempos. Tenemos a la autora de Canto yo y la montaña baila, Irene Solá. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos virtualmente, que me comentaba que se ha quedado con muchas ganas de poder venir a Murcia hace 5 minutos. Total, me hubiera encantado, pero bueno. A todos nos gustaría estar en un salón de actos o una biblioteca, lo que fuera. Y bueno, voy a empezar haciendo un breve comentario para quien no haya leído la novela, que sepa qué es Canto yo y la montaña baila, desde el punto de vista de un lector, claro. Para mí es una historia en la que, bebiendo del realismo mágico, no me atrevo a usar el término fantástico, lo dejo en realismo mágico, se da voz no solo a hombres más o menos peculiares, sino también a los animales, la tierra e incluso las nubes toman la voz en esta novela. Es una historia donde se difuminan si existen realmente las fronteras entre el ser humano y la naturaleza, lo real, lo irreal, los vivos, los muertos. Y también, un poco en la línea de lo que se ha venido a llamar el neoruralismo, pues de ese tema tan en boga ahora que es la España vacía, la novela trata un poco también de lugares algo vacíos, a veces de los que huir y a veces a los que regresar. Eso es Canto yo y la montaña baila para un lector. Ahora bien, y primera pregunta que te hago, ¿qué es Canto yo y la montaña baila para su autora? ¿Qué ha supuesto? Pues, en primer lugar, la novela supuso un aprendizaje muy grande por mi parte, pero también un disfrute inmenso. Yo siempre digo que esta ha sido una novela que fue muy divertida de escribir, muy intensa, que me lo pasé muy bien, que ojalá todos los proyectos y todas las novelas sean tan divertidos y tan de alimentarse y de aprender y de disfrutar como ha sido esta novela. Y muy experimental, ¿no? También porque, por ejemplo, es una novela de las más polifónicas que yo he leído en mucho tiempo. No las he contado, pero creo que son 18 voces, ¿no? Y no se repite ninguna. Sí, exacto. Esta era una de las premisas del proyecto. Yo cuando empecé a pensar, cuando empecé a dibujar este proyecto, me di cuenta que quería irme o elegir un trozo de mundo, que podía ser cualquiera, pero que por distintas razones que ya hablaremos, yo elegí que fuera pues, el Ripollès, que es el Prepirineo catalán, entre Camprodon y Prats de Molló. Y quería irme a ese trozo de paisaje y quería entenderlo, quería mirarlo, quería vivirlo desde tantas miradas y tantas perspectivas como me fuera posible. Y como tú decías, ¿no? Evidentemente, pues las humanas, evidentemente quería mirarlo desde los ojos de aquellos hombres y mujeres que viven o que pasan por allí, pero no solamente, también desde los animales, también desde la tormenta, también desde las setas, también desde los fantasmas o aquellos que pasaron y murieron en esa zona, pero también desde la perspectiva de aquellos seres mágicos, mitológicos, folclóricos que supuestamente habitan ese lugar. Y una de las cosas más curiosas de la novela, ¿no? que a mí, desde luego, me ha descolocado para bien, darle voces, como decimos, a las nubes, a la tierra, a un animal. ¿Esto estaba pensado o conforme empiezas a escribir dices, pues esto deberían decirlo las nubes, no el narrador? Fue muy orgánico y vino mucho a la vez. Yo tenía esta idea de intentar entender el mundo desde todas estas miradas y contar una historia no solamente desde la perspectiva humana, ¿no? Como no contar una historia
antropocéntrica o constantemente antropocéntrica, pero fue escribiendo el primer capítulo, que de hecho es el primer capítulo que escribí y luego no escribí nada más en orden. Pues fue escribiendo este primer capítulo, escrito desde la perspectiva de las nubes, como tú decías, que tenía muy claro que habría un relámpago que mataría a un señor. Y quería contar esta escena desde arriba, en contrapicado, quería mirarla como desde las nubes y lo intenté. Primero leí y me informé sobre nubes, sobre la formación de las nubes, sobre relámpagos, sobre tormentas, porque yo no sabía tantas cosas sobre este tema. Y lo probé y me tiré al agua, me tiré a la piscina y escribí este primer capítulo desde las nubes. Y funcionó. Y no solamente funcionó, sino que, como te decía justo al comenzar, me lo pasé muy bien, disfruté mucho. Y decidí que quería contar esta historia así, decidí que quería darme toda la libertad, que con toda la irreverencia del mundo y con todo el atrevimiento y con todo el juego, porque la idea del jugar es una idea que me interesa mucho y que me parece muy importante en mi producción literaria, el juego entendido como una cosa muy seria, pero también una cosa que tiene que ver con el aprendizaje y con el disfrutar. Pues me di cuenta de que me quería dar el permiso de escribir desde todos esos sitios donde pudiera, ¿no? De meterme en sitios donde con otra cosa que no sea literatura y imaginación y palabras, tal vez sería difícil meterse. Y así fui escribiendo el resto de capítulos y me acuerdo del momento concreto en el que pensé, no, es que ¿por qué no escribir un capítulo desde la perspectiva de unas setas? Y me reí casi, pensé, ay, Irene, que no, ¿dónde te metes? ¿Cómo lo vas a hacer? Y no, pensar, es que si habla todo el mundo, tiene que hablar la montaña, no puede ser aquí que esté todo el mundo contando su perspectiva y la montaña, que es donde pasa todo esto, no diga nada. Así que un poco orgánicamente y con esta libertad fue como me fui construyendo todas las perspectivas. La verdad es que al pensar que va a hablar la montaña o un corzo nos reímos, pero es muy difícil hacerlo. Y lo has hecho muy bien. O sea, darle, ya digo, la idea dice, jaja, va a hablar una seta, pero ¿qué voz tiene una seta? ¿No? Ya, yo creo que has logrado a mí el capítulo del oso y el del corzo, es que me ponen la piel de gallina. No sé, son maravillosos, porque dices que realmente no hay un narrador contando, es que el animal piensa así, vive así, siente así. Un animal no ve el bosque como lo vemos nosotros, lógicamente, ni un oso. Y una cosa que sí, bueno, ya he respondido, pero porque lo pensé cuando leía, también porque leía novelas sabiendo que casi he estudiado Bellas Artes, y me dije a mí mismo, esta novela, y acerté, no está escrita en orden. O sea, yo no sé por qué sabía que los capítulos estaban escritos conforme te apetecía, y luego se han reunido, ¿no? ¿Te ha costado mucho encontrar el orden final? ¿O también ha sido muy natural? Es que ahora va esto, va esto, va esto. Ha sido bastante natural. Yo no los escribí en orden, como tú dices, pero sí que los escribí bastante a la vez. Iban creciendo a la vez, no escribía uno y lo terminaba y escribía otro y lo terminaba, sino que como estos capítulos se guiñan el ojo entre ellos y hay referencias a momentos y a cosas que pasan en uno y que pasan en otro y hay como muchas conexiones subterráneas que no todo lector tiene por qué encontrar, pero que están allí, yo los iba escribiendo orgánicamente bastante a la vez. Y yo sí que era muy consciente de que debajo de esta montaña de voces, que son todas las perspectivas, había un río subterráneo, ¿no? Había una vena, que es la historia principal o la historia de algunos de los personajes humanos, ¿no? La historia de una familia que sufre 2 muertes violentas encima de esta montaña. Y yo sabía que cuando llegásemos al final, ¿no? Al final del libro, teníamos que haber sido capaces de haber seguido la pista a este río. Hay algunos capítulos en el que el río es evidente, es grande, está allí en medio del capítulo. Hay otros capítulos en los que esta historia simplemente es un murmullo de agua que se siente a lo lejos o es un río subterráneo que tan siquiera se ve. Pero sí que yo como autora iba construyendo todos los capítulos desde la consciencia de que había esta vena, este río que los unía y que tenía que intentar que aunque cada personaje hablara solamente una vez,
Esto es una cosa que vi muy clara, teníamos que meternos dentro de los ojos de cada uno solamente una vez. Cuando llegásemos al final, teníamos que conocer, que querer, que entender a esos personajes, aunque aún no hubiésemos estado dentro de sus ojos. Sí, la verdad es que en muchos autores, me vienen a la mente dos autores catalanes además, que suelen hacer de Barcelona, en este caso de la ciudad, ¿no? Pero en este caso de Barcelona, una protagonista más, un personaje más de la novela, ¿no? Eduardo Mendoza y Juan Marsé. Pero yo creo que tú has sido un paso o dos más allá, porque no has hecho de la tierra y los animales un personaje más. Es que son casi protagonistas, ¿no? Quizás son Mía y Jaume los que más, pero tú le has dado un protagonismo a la tierra y, como dices, al llegar al final, yo he tenido la sensación de estar caminando a la vera de ese río y de bañarme en ese río cuando ya hemos conocido a los personajes. Y por ejemplo, uno de los humanos que hablan, que también hablan los humanos, quiero recordar que era Cristina, cuenta cómo se marcha del pueblo porque se le queda pequeño, algo que nos sucede a muchos, pero luego regresa muchos años después por todo lo contrario, porque en este caso Barcelona, pero bueno, la gran ciudad se le queda grande. Y claro, yo sabiendo que eres de un pequeño pueblo, que es donde estás ahora, me has comentado, y que has vivido en Reykjavik, Barcelona y Londres, no sé si en ese regreso de Cristina te has proyectado. Ganas que te han dado a veces de volver cuando ha habido demasiado jaleo. Si te digo la verdad, concretamente en este regreso o en este personaje, no me he proyectado en este sentido. Cuando a mí me preguntan, ¿tú qué personaje eres? ¿Tú qué voz eres de todas las voces que hay en el libro? Yo siempre digo que yo soy todas, o sea, que algo de mí está en todas, en el corzo también y en las setas también, porque si no, no las hubiera escrito, no hubiera podido entenderlas. En el caso del regreso de Cristina, más que relacionado con mi regreso o con mis posibles regresos, sí que me interesaba mucho abrir la posibilidad del regreso de Cristina. O sea, a veces nos marchamos del pueblo cuando crecemos en un pueblo pequeño, creemos o tenemos la sensación de que las historias de verdad y la vida de verdad está muy lejos, ¿no? Está en las grandes ciudades, está en otros sitios donde pasan más cosas y cosas más interesantes y cosas más divertidas. Y me gusta un poco la reflexión de Cristina o el darse cuenta de que sí, pero no, de que se puede regresar y que se puede vivir en pueblos pequeños y que puede vivir en un pueblo pequeño una pareja de dos mujeres con niños y ser muy felices y estar muy bien ¿no? Y estar conectadas con la comunidad y formando parte de ese sitio como podrían formar parte de otro. O sea, que me gusta, o yo quería ¿no? meter en esta historia también este punto de contemporaneidad y de valorización de estos pueblos pequeños. Y bueno, ¿y te ha pasado estar en un atasco en Londres y decir, ay, qué bien estaría en casa yo ahora, ¿no? Sí, yo soy yo me añoraba mucho cuando vivía en Londres y yo pensaba mucho en mi casa y en mis amigos y en mi pueblo, pero me he dado cuenta con el tiempo de que en realidad eso pasa siempre. Cuando estoy en mi pueblo me acuerdo de Londres y también echo de menos cosas que estaban allí. O sea que yo soy muy defensora del moverse, del todo, del probar, del ir a los sitios, del descubrir cosas y ir volviendo. Luego tenemos una novela que además de muchas voces también son muchas historias. Y a mí me ha gustado, me ha emocionado además, especialmente la de la niña que huye de la guerra. Y no sé, siento curiosidad por saber si esa historia es real y si es real, si la has descubierto documentándote o incluso puede ser algo que se hablara en tu pueblo, en tu familia. Esa historia está basada en la historia de una niña real. Hay una fotografía, que es una fotografía, no se sabe exactamente quién es el autor, seguramente un periodista o un fotógrafo francés. Es una fotografía bastante famosa, o sea que tal vez alguien que nos escucha la ha visto. Es una fotografía en la que aparecen diversas personas y en medio de esta fotografía, que está tomada en el Pas d'Ares, justo en la frontera, hay una niña que va con muletas a quien le falta una pierna. Y yo vi esta fotografía y me llamó mucho la atención y quise entender, quise saber más cosas de quién era esa niña y quién era esa familia. Y uno de sus hermanos aún estaba vivo y se conservan pues,
diarios suyos y se han hecho diversos documentales. Y yo investigué mucho. Es una familia que se llama familia Amgracia Abamala. Esta niña se llamaba Alicia. De hecho, sobrevivió a la guerra. O sea, yo me miro esa fotografía y me agarro a esa imagen y a esa niña, pero su historia es distinta a la historia de Palomita, a la historia que yo cuento. Pero sí que hice mucha investigación. Y mucha de la investigación que hice alrededor de la retirada republicana por el Coll d'Ares, ¿no? Por toda esa zona de Camprodon, la hice con ayuda de un señor que se llama Lluís y que es un gran experto de la retirada republicana. Es un chico que desde que tiene 14 años se pasea con un detector de metales por toda esa zona y que conserva y tiene una gran cantidad de material que ha encontrado. Además, ha hablado muchísimo con gente mayor de la zona y sabe muchas historias. Luis Basagaña es una persona que hablas con él y los pelos de punta, ¿no? Se te ponen los pelos de punta constantemente porque te cuenta historias increíbles que le ha contado a la gente. Y ponerme en contacto con él y conocerlo y hablar con él me ayudó mucho en todo el proceso de investigación alrededor de la retirada republicana. ¿Sabes? Me viene ahora la curiosidad, si a día de hoy, porque hay un personaje de la novela que es aficionado a esto, a día de hoy, me refiero, ¿se siguen encontrando restos de armas, de balas, de metralla? Sí, totalmente. Cuando yo trabajaba en la novela, una de las cosas que me imaginaba era la montaña, el territorio, como si estuviera cubierto de capas de rastros, de rastros de todo lo que había pasado encima de ese sitio. Y me imaginaba estas capas casi como si las pudieras manipular, como si las pudieras coger, ¿no? Capas de las anécdotas, de las historias individuales y colectivas que habían pasado allí. Y precisamente por eso me fui a esa zona. Uno de los motivos por los que elegí este sitio y no otro es porque la capa de rastros de la retirada republicana aún está allí encima. Aún puedes pasearte por el bosque y encontrar granadas, encontrar balas, encontrar cantimploras. Y esta cosa tan física, ¿no? de estos rastros, de estas capas del paso del tiempo, de la historia, de los acontecimientos, me interesaba profundamente. Luego hay otra historia, que creo que es una de las más llamativas dentro de la novela, que tiene un pie en lo fantástico, pero no, ahora veremos por qué, que es la de las mujeres del agua. Y antes de seguir, claro, yo leyendo sobre las mujeres del agua, a mí me venía a la mente la palabra bruja, una conexión directa, pero no la usas en toda la novela, no sé si es adrede, el no querer llamarlas brujas. Un poco sí, o sea, en primer lugar, a las mujeres de agua algunas veces se les ha relacionado con las brujas o se les ha metido un poco en el mismo saco, pero en realidad no son la misma figura. Las mujeres de agua tienen más que ver con todos estos símbolos femeninos alrededor del agua y de la naturaleza, y son seres que a menudo solamente aparecen en la noche de San Juan, que están un poco más relacionados con la luz, con la bondad, aunque no siempre, y que pueden dar suerte o fortuna, etc. Y a veces, ¿no? como personajes así folclóricos se las meten en el cajón de las brujas, pero no muchas veces. Y a mí me interesaba mucho entender esta figura que se da en Cataluña, pero no solamente, todo el Pirineo y en muchos otros sitios. Hay espíritus, mujeres relacionadas con el agua, con la madre naturaleza, etc. Y siempre miradas o siempre contadas desde una perspectiva muy masculina, que seguramente ya llegaremos y hablaremos en profundidad de esto también. Y en relación con lo que me comentabas de las brujas, claro, el nombre bruja es un nombre que se les daba, ¿no? Desde fuera, o sea, desde los pueblos y desde las acusaciones, un poco como para acusarlas de brujería, para cogerlas, para torturarlas y luego asesinarlas. Y como yo estoy contando la historia de las brujas, ¿no? De estas mujeres desde su perspectiva, o sea, como son ellas las que cuentan su propia historia, claro, ellas no se autodefinen como brujas. Algunas de ellas sí que hacen pociones, sí que hacen pues
medicinas, algunas no, y ellas cuando hablan de sí mismas, pues no se ponen o no se dan este nombre. Sí, por aquí. De esto, claro, yo leyéndolo, me quedaba la duda, ¿no? Serán brujas, ¿no? Porque no usaban esa palabra. Y me daba cuenta, claro, que no estaban los tópicos de la ficción, lo que te comentaba de que si se corta la leche, la mantequilla cuando aparecen, por supuesto, no, nadie vuela en escoba en tu novela, pero sí hay cosas más, vamos a decir, reales, como que asistían a las mujeres en los partos, o, es que esto me chocó muchísimo investigando yo también por mi cuenta, que sabían nadar. O sea, te acusaban de brujería porque te tenían manía por algo personal por saber nadar. Y se te juzgaba y se condenaba a muerte, imagino. Sí, Todo sí, esto está documentado, además lo pones al final de la novela, un tratado, o sea, libro sobre caza de brujas, claro, lo llaman así para, imagino que para llegar al público. sí. Yo para trabajar el capítulo de las brujas, el capítulo de estas mujeres, ¿no? Que son 4 mujeres que fueron asesinadas, acusadas de brujería, pues lo que yo hice fue investigar mucho alrededor de los procesos judiciales por brujería que habían sucedido, tenido lugar en Cataluña. Y claro, yo para construir las brujas no me informé tanto desde el lado del folclore, desde el lado de las historias, que también me interesa mucho a mí ese lado, pero me informé sobre todo buscando e investigando esos procesos judiciales. Y muchas de las cosas que ellas cuentan en este capítulo, muchas de las cosas que cuentan a nivel pues de las torturas que sufrieron y también de las cosas que sobre todo una de ellas les dijo a los torturadores que habían hecho, porque es una cosa que en el libro también me gusta mucho jugar. No es empírico lo que ellas cuentan, o sea, es una de ellas que cuenta pues cosas alrededor de pactos con el demonio, de aquelarres, ¿no? de todos estos rituales en relación con la brujería. Pero de hecho, estas cosas que ella dice, yo las he sacado literalmente de estos juicios por brujería, pero a mí me interesa mucho plantearme diversas cosas en este sentido. En primer lugar, que vete tú a saber, sufriendo las torturas que estaban sufriendo estas personas, las cosas que dijeron y como muy probablemente dijeron exactamente o cosas que los torturadores querían escuchar. Pero además la otra cosa que me interesa profundísimamente de este tema es que nosotros conservamos muchos documentos alrededor de los juicios por brujería. Nosotros conservamos páginas y páginas y páginas y páginas escritas a mano de todo lo que supuestamente dijeron que habían hecho estas mujeres, que recordemos estaban confesando bajo torturas horrendas, la intención de las cuales era hacerles decir todo y más y luego asesinarlas. Nunca. Dime, perdona. Estaban confesando, querían que pararan el torturador. Exactamente, pero además es que estos documentos que nos han llegado están escritos a mano por estos señores que estaban ejerciendo estas torturas. Por lo que nosotros leemos está pasado por el filtro de los oídos, de la mirada, de las ideas y de la mano de estos hombres. Por lo que yo también lo pondría en tela de juicio o evidentemente tendría en consideración la posibilidad de que hubiera aquí pues filtración, hubiera pues una cierta modificación o unos intereses detrás de lo que a nosotros nos ha llegado. Y esta es una cosa que a mí me interesa mucho reflexionar, ¿no? ¿Quién nos ha contado las historias o quién nos ha contado la historia? Y la voz de quién nos ha llegado y quién pudo contar su propia historia y quién no pudo y su historia fue contada por otros. Y por eso en la novela también, tanto con las mujeres de agua como con las brujas, me interesaba mucho reflexionar alrededor de estas ideas y darles voz a las brujas y que ellas mismas, o una de ellas, contara su historia y contara pues su perspectiva de las cosas. Luego la novela en general, incluso, bueno, tiene un abanico temporal amplio, desde la Guerra Civil hasta nuestros días. A mí me ha costado trabajo ubicarme en nuestros días y realmente lo hacía cuando porque se menciona una vez un teléfono móvil y otra vez creo que la palabra Facebook.
pero sin embargo toda la novela, todas las partes tienen un tono un tanto anacrónico, yo creo que adrede, no sé si buscado también, ¿no? Quería hacer casi una prosa poética o darle un aire de clásico, de texto clásico. Clásico entendido, no medieval, lógicamente. Sí, una de las ideas era jugar constantemente con el lenguaje, dependiendo de quién hablara, dependiendo de dónde estuviéramos o desde dónde estuviésemos mirando el mundo. Por ejemplo, en el capítulo de las brujas es muy evidente, como yo estaba trabajando con documentos reales escritos hace más de 300 años, pues el lenguaje del capítulo de las brujas es queridamente arcaico, ¿no? Como tú dices. Y luego he jugado con esto tanto como he podido. En el libro escrito en catalán, por ejemplo, el capítulo de Palomita, de la niña republicana, está escrito en castellano. Y la niña hace muchos juegos con las palabras, muchas traducciones. O, por ejemplo, en el capítulo del corzo, yo hice mucho esfuerzo, ya no solamente por no hablar de colores, porque los corzos no ven los colores, sino también por intentar imaginar cómo se expresaría pues un animal que nunca hubiese visto un ser humano. ¿Cómo explicas un ser humano si nunca antes has visto a un ser humano? ¿O cómo explicas ciertas cosas si nunca antes te has relacionado con ellas o has ¿no? visto esas cosas? ¿Cómo describe el corzo, cómo lo meten en un coche, por ejemplo, cuando él nunca ha visto un coche? Así que yo jugué tanto como pude con el lenguaje, con las palabras y con intentar que cada personaje se expresara pues según su personalidad, según su manera de mirar, según quién o qué era. Y cosas de la historia que quizás no sean trama central, pero es que a mí me han chocado mucho. Y una está al principio, tanto el padre como el hijo poeta, que no escriben los versos. Simplemente ¿no? Los recitan al aire y piensan que así es como viven, ¿no? Que plasmarlo en papel sería asesinarlos. No sé si conocen la teoría del museo cementerio, que hay autores que piensan que estar en un museo ya está, se ha terminado, es que no tiene nada más que contar. No sé si viene por ahí o por qué ¿no? esta manía de los dos poetas de no escribir los versos. La cosa por qué no escriben sus versos, yo creo que en primer lugar a mí me interesaba mucho jugar con la oralidad, ¿no? Jugar con las cosas que transmitimos, con las historias que sobreviven al paso del tiempo, porque o las cosas o los poemas o las frases o las palabras, porque las decimos, porque las usamos, porque las contamos a alguien que las recuerda y luego a su vez las cuenta y así siguen vivas. Y a Hilari, que es el hijo poeta, de hecho le obsesiona mucho y le preocupa y en algún momento de su vida hasta le enfada que no hayan quedado escritos los poemas de su padre. Él no tiene ni idea de lo que su padre escribía porque no está escrito en ninguna parte y porque nadie lo recuerda. Y a mí también me interesa esta idea de todas las historias, de todos los poemas, de todas las cosas que se deben de haber perdido porque, por lo que sea, alguien lo olvidó o alguien no lo contó. Y esta idea a mí me interesa profundamente. Y además luego hay esta broma, ¿no? con Hilari. Hilari es un personaje que no es muy spoiler, porque la novela no va de spoilers, pero es un personaje que se mira el mundo desde el otro lado. Hilari es un personaje que hace poesía, pero hace poesía desde la muerte. Hilari es un fantasma o es alguien que murió y que sigue en este bosque y que sigue pues haciendo sus poemas y sus divagaciones sobre la poesía, y en última instancia es que no tiene papel ni lápiz, y por eso tampoco no puede escribirlos. Sí, comentaba al principio que en esta novela la frontera entre lo real y lo irreal, los vivos y los muertos, está muy difuminada, o tal vez no la hay, ¿no? Hay capítulos en los que parecen convivir. De hecho, hay un capítulo donde se ayuda a cruzar al otro lado, ya no un espíritu, otra de las cosas que han notado que me han chocado, sino a las presencias. Porque haces una distinción en boca de la espiritista, digamos, ¿no? A veces sé que es una persona, escucho sus palabras, pero otras veces es solo algo, un dolor, un sentimiento. No sé si esto también está documentado dentro de esta temática. Si creéis en tu tierra, en estas cosas, porque aquí en Murcia la santería se estila mucho, la verdad. Yo no creo especialmente, pero en el siglo XXI sigue. No sé si allí estén muy habituados a
a sentir presencia. Yo creo que es una cosa que sigue viva en muchos sitios. A mí me interesa mucho a nivel literario. Yo no te puedo decir, bueno, tan siquiera sé, o no sé si me interesa la idea de si creo o no creo. Lo que me interesa es las historias que se pueden contar con estas ideas y las historias que aún se cuentan, como tú dices. Y sí, este capítulo está investigado como los otros. Yo he hablado con distintas personas que se dedican a este tipo de actividades para que me contaran pues sus historias y su manera de hacerlo. Y a mí a nivel literario y en relación a todo esto que estábamos diciendo, en relación a las perspectivas y a la manera de mirar el mundo, me interesaba mucho poder mirarme ese paisaje, esas historias y la vida en general desde ese otro lado. O sea, poderles permitir a las brujas reírse de los hombres que las torturaron y las asesinaron. O poder permitirle a Hilary escribir y decir poemas en esa montaña después del accidente de caza. O poder permitir que Palomita sobreviva sin sobrevivir a la guerra. Y ese otro lado me permitía pues darle a la historia otra capa, ¿no? Poder contar ciertas cosas que si no hubiese podido explicar. Y bueno, ya lo has dicho al principio, lo has pasado genial escribiendo esta novela. Se nota además cuando la lees que la autora ha disfrutado. Y al final eso es lo importante. Yo creo más que la reacción de críticas, de ventas y tal, pero imagino que la reacción positiva que está teniendo será una maravilla, ¿no? Una novela que se cuenta por premios. Sí, está siendo muy, muy, muy bonito el camino de este libro. Es un libro que, de hecho, antes hablábamos de sitios, ¿no? Y yo lo escribí desde Londres. Yo estaba viviendo en Londres en ese momento, yo venía muy a menudo para investigar, etcétera, pero yo escribí este libro sola desde Londres, en mi casa de Londres y en el autobús, yendo al trabajo, etcétera. Y lo escribí como se escriben los libros, con cierto punto de soledad, una soledad que, como decíamos y como hemos dicho todo el rato, es divertida, o sea, es una soledad de juego, pero estás tú solo con tus personajes y con tu historia y la compartes con amigos, con tu pareja y la vas construyendo, pero la mayor parte del tiempo estás tú allí trabajando. Y luego cuando le salen patas, ¿no? Y empieza a caminar sola y se va por el mundo en forma de libro y pasan cosas, ¿no? Y llega a lectores y estos lectores pues a menudo te escriben o no, hay una interacción y los conoces y les ves las caras, etc. Es muy emocionante, es muy, 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 muy bonito. Y bueno, ¿lo de Bruselas ha sido ya? ¿O en breve creo que tienes que ir? Sí, pero se ha cancelado el viaje, obviamente. Pero sí, tenía que ser, de hecho tenía que ser la semana que viene, pero se ha cancelado y van a hacerlo de manera digital como nos lo puso hoy y de manera alternativa en otras fechas. Ese premio de la Unión Europea y creo que también el Talento FNAC, he estado viendo el listado de ganadores, también lo tuvo Jesús Carrasco. Yo no sé primero si te gustan las etiquetas, que yo creo que son para que el librero sepa dónde tiene que poner el libro, pero no sé si vas por el camino de lo que se ha venido a llamar neoruralismo o si ahora viene un giro de 90 grados y la próxima novela se desarrolla en Nueva York. ¿Quién sabe? Yo soy muy poco de etiquetas, ¿no? A mí con las etiquetas me pasa siempre, yo estudié Bellas Artes, ahora escribo y siempre me dicen, ¿no? ¿Artista o escritora? ¿Qué eres? Y yo un poco siempre respondo, ponme la etiqueta que quieras o si puedes no me pongas ninguna, pero déjame hacer lo que yo quiera, ¿no? Y con el libro me pasa lo mismo. A mí me han interesado mucho ciertas historias que tenían que ver con ciertos lugares. Yo me marché, como te decía, ¿no? Yo con 18 años me alejé de mi pueblo y un poco con la sensación de que las historias que yo quería contar y las historias interesantes de verdad estaban en sitios muy lejos, en ciudades muy grandes, en Londres y en Nueva York. Y luego con el tiempo giré la mirada y vi que no, que de historias interesantes y potentes había en todos lados y que cada cual podía elegir cuáles le interesaban y cuáles quería contar y que en realidad a mí había historias del sitio de donde yo venía o historias de este sitio del que me había ido pensando que no era tan interesante, que sí que me interesaban, que de hecho quería contar y quería contarlas yo.
Así que vamos a ir viendo qué historias cuento y dónde pasan. Pero el proceso un poco que te decía de imaginarme el mundo como un sitio lleno de capas, de rastros, de todo lo que ha pasado pues encima de los sitios, es un proceso que se puede hacer en todas partes, en las ciudades han pasado tantísimas cosas y hasta en el mar han pasado tantísimas cosas. Así que mi intención, más que en quedarme en un sitio concreto o en agarrarme a una etiqueta, es seguir aprendiendo, descubriendo y pasando de uno también como pueda. Y bueno, entonces, ahora ¿qué viene? Porque he leído en una entrevista que aparcaste un par de proyectos para centrarte en esta novela. Como que desde que la ideaste, necesitaste ir a ella. Y no Sí, sé si te tomas lo que había antes. es una novela que me invadió, es una novela que se me metió dentro y se hacía sola, o sea que yo tuve que dejar todo y dedicarme mucho a ella. Y ahora vienen más proyectos, estoy trabajando en la próxima novela y me lo estoy pasando muy bien también, es un proceso distinto, porque mi intención es que todos los proyectos sean diferentes, o sea, que cada proyecto plantee nuevas preguntas y nuevos juegos. Y ahí estoy trabajando en esta nueva novela y haciendo diversos otros proyectos más relacionados con, o que cogen o les ponen la etiqueta de arte contemporáneo. ¿Se puede adelantar algo de esa nueva novela o prefieres guardar el secreto de sumario? Secreto. Sabemos que va a ser distinta a esta, o sea que entiendo que a lo mejor no es tan rural. Estoy tirando de la misma. Yo siempre digo que en realidad mis proyectos son hermanos, o sea, que salen del mismo pozo de intereses y que en realidad quien está moviendo los hilos, persiguiendo sus intereses detrás, siempre soy yo. O sea, que hay una conexión entre todo lo que hago. Pero sí que la intención es jugar a un nuevo juego cada vez, no repetir un proceso o un aprendizaje ya hecho. Pues nada, yo creo ya hemos dado un repaso a la novela de arriba abajo. No sé si quieres tú comentar algo. ¿Es tu cámara? ¿O algo que a mí se me haya podido pasar que quieras subrayar? No, me ha gustado mucho las preguntas que me has hecho y si hay alguien que tenga más preguntas, tal vez también podemos responderlas. Sí, Pero estaba preguntando, no sé si hay alguien en directo. Está Fran por aquí, es que tampoco sé si se ha ido, si vuelve ahora. Bueno, la verdad es que lo hemos solventado rápido, hemos estado 35 minutos, me parece. Y nada, a mí, sí, comentaste que un amigo mío de Alicante, Ferran, se ha quedado rabiando porque estaba trabajando a esta hora y se ha alegrado mucho cuando le he dicho que esto queda en YouTube y creo que está deseando llegar a su casa para verlo. Y nada, poco más, pues no sé, espérate, no sé si está por aquí. A ver, tigre, hay un tigre. Es que no sé si hay alguien conectado para que quiera preguntar algo, ¿no? A ver. No veo nada. Ah, no, 3 participantes. Vale. Nada, estamos nosotros. Por aquí. Pues ya está. Lo dejamos aquí porque ya le hemos dado la vuelta por delante y por detrás de la novela. Muchas gracias por participar en este ciclo. Yo ya te digo, yo te agradezco la escritura de la novela, que la he disfrutado muchísimo. Y nada, me quedo con ganas de saber de qué va la próxima, pero bueno, estaré atento y la leeré, por supuesto, encantado. muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, que vaya bien la celebración online de lo de Bruselas. Qué lástima que estemos en estos momentos. Sí, es un año curioso como mínimo. Pues nada, hasta luego, Irene. Muy bien, chao.